¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Robinson Molleda Guamán y les voy a hablar sobre la biomecánica de la función masticatoria y espero que sea de su agrado. La masticación se realiza en la cavidad oral, en el cual los alimentos van a ser triturados o molidos. El principal propósito de la masticación es el mecánico, en el cual los alimentos entran en un periodo de adaptación según su tamaño, consistencia y forma, para su deglución y su digestión. El principal propósito de la masticación es la trituración, en el cual va a haber fuerzas. Estas fuerzas van a ser transmitidas por los músculos. ¿A quiénes van a ser transmitidas? ¿A quiénes van a transmitir estas fuerzas? A los dientes. Estos dientes van a estar insertados en un tejido. Va a ser el periodonto. El diente y el periodonto van a ser insertados en el hueso. Este hueso puede ser móvil o no móvil. Móvil en la mandíbula, no móvil en el maxilar. El proceso de la masticación es un proceso biomecánico, es un proceso neurofisiológico. Biomecánico porque hay una interacción de fuerzas, son fuerzas compresivas para el propósito, la trituración. Podemos nosotros masticar sin los labios, sin los carrillos, sin las encías, sin el paladar, sin los músculos de la masticación, temporales, digástricos, macetero, pterygoideo externo, pterygoideo interno, pterygoideo externo, fascículo superior, pterygoideo externo, fascículo inferior. Pues no, ¿verdad? Por eso es una interacción tremenda de todos estos. La masticación, ya hemos hablado que es un proceso complejo, no solamente también es un proceso biomecánico, también es un proceso bioquímico por las glándulas salivales. Estos van a ser transmitidos por un sistema, que es el sistema neuromuscular. ¿Cómo sabemos que el alimento ya está triturado y lo podemos deglutir? ¿Cómo sabemos que tu alimento es duro o que tu alimento es blando? Es porque nosotros tenemos sensores. Complejo del movimiento mandibular a partir de la máxima intercuspiración. Movimiento de corte, movimiento de trituración. El movimiento de corte, empecemos. Hay una máxima intercuspiración, cierre. Hay un descenso de la mandíbula, es obvio. Después de ese descenso de la mandíbula va a haber una protusión. Pueden ver en la imagen vis a vis. Después de este vis a vis, el borde incisal con la parte posterior del incisivo superior va a haber un deslizamiento, que esto va a ser acción cizalla. Va a haber una interacción de la lengua y los carrillos que le va a mandar el bolo alimenticio a la parte posterior, hacia los dientes premolares y molares. Premolares para su premolienda y molares para moler. Estos molares, según su forma anatómica, las crestas triangulares, los márgenes, los rebordes, las cúspides, las fosas centrales, los surcos, van pues a cumplir la función de trituración y molienda. En el movimiento de trituración va a haber una apertura. En algunos libros he encontrado que es de 1.5 a 2 milímetros. Claro, esto van a ser medidos de acuerdo a que si la corona de los dientes esté incompleto, las cúspides de los dientes estén completo. Y en este movimiento de trituración va a haber, muchos ya saben, rotación y traslación. Rotación es en el lado de trabajo y un pequeño deslizamiento que es el movimiento de vena. Supongamos
que vamos a masticar por el lado derecho. No creo que mastiquen por los dos lados, no creo. El lado de trabajo sería el lado derecho, movimiento de Bennett. Y el lado de no trabajo sería el izquierdo. En el izquierdo va a haber un deslizamiento. Deslizamiento hacia adelante y hacia los costados, hacia el lateral del lado derecho. Va a haber hacia abajo, hacia adelante, hacia adentro. Y se va a formar un ángulo de Bennett. Va a haber una traslación. Esto va a ser concorde con la vertiente interna del cóndilo, conjuntamente el disco articular y la vertiente posterior de la eminencia articular. De acuerdo a esto va a haber una interacción de cúspide a cúspide. De esta interacción de cúspide a cúspide, las cúspides vestibulares con las cúspides linguales. Después de este movimiento va a haber un deslizamiento. Partimos de las cúspides hasta el fondo del surco. La insalivación va a ser, la saliva es muy importante en el proceso de la masticación, tanto, claro, la lengua y los carrillos. La unidad fundamental del proceso masticatorio es el ciclo masticatorio. Tenemos fase de apertura, fase de cierre, fase oclusal. En fase de apertura, un descenso de la mandíbula, van a haber una contracción de los músculos depresores de la mandíbula. En fase de cierre, vamos a elevar la mandíbula, va a haber una contracción de los elevadores de la mandíbula. La fase oclusal, hemos hablado, va a haber una interacción de máxima introcuspidación. En esto van a ser ayudados por los músculos. Va a haber una contracción de los elevadores de la mandíbula y por esta contracción de los músculos que también van a ejercer fuerzas se va a denominar golpe masticatorio. Los movimientos de la masticación van a ser apertura, cierre, protusión, retrusión sobre lateralidad. Reflejos innatos o congénitos y reflejos condicionados o adquiridos, aprendidos. Estos reflejos innatos o congénitos los tenemos desde bebés. Esto nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó succión, nadie nos enseñó deglución, nadie nos enseñó a respirar. Ya lo tenemos, ya vinimos con ese chip. La succión van a ser producidos por los músculos bucales y prebucales. Por eso hay una línea, sin la flecha, van a ser producidos de forma automática o subconsciente, cuando ya no salen los dientes. Va a haber un reflejo condicionado o adquirido, por ejemplo en la masticación, en la fonoarticulación. Va a haber un mensaje y va a decir, oye, un mensaje en los tejidos periodontales, neurosensitivos, podría decir. Me va a decir, oye, hasta aquí nomás debes masticar. Entonces va a haber unos impulsos aferentes, van a ordenar hacia la corteza cerebral para recién producir el movimiento. Pero tanto es la repetición, que ya no van a mandar mensaje a la corteza cerebral, sino, como es muy repetitivo, va a ser producido de forma automática o subconsciente. La masticación parece ser entonces una función condicionada o adquirida o automática. En Sherrington, no sé si así se pronuncia, nos dice que va a haber reflejos no condicionados. Reflejo de apertura mandibular que se origina por estímulos mecánicos nociceptivos
activos aplicados al nervio trigémino. Reflejo de cierre mandibular ocurre durante la deglución, como también en respuestas a estímulos mecánicos débiles que actúan sobre el dorso de la lengua. Reflejo mandibular del estiramiento es la respuesta de contracción que refleja los músculos elevadores mandibulares. Variaciones de la magnitud fuerza masticatoria. Howlett y Brondeutz hicieron un traductor de tensión. Claro, esas respuestas van a ser no parecidas a la masticación, porque pusieron este transductor de tensión en dientes de maqueta, podríamos decir. Y su ensayo, podríamos decir su experimentación, fue cuando en una masticación de manís, de pasas, de cocos, y esta fue la respuesta, de 3.7 kilogramos, 4.1 kilogramos, 4.9 kilogramos, llegando máximo a 7.2 kilogramos. Anderson también puso un traductor de tensión, pero esto fue, claro, en una incrustación, y logró a 6 kilogramos como mínimo y máximo a 11 kilogramos fuerza. Pero ahora con un genatodinamómetro en las piezas dentarias, que las fuerzas de las piezas dentarias podríamos decir que es de 60 kilogramos a 70 kilogramos fuerza. Variaciones de la presión masticatoria. A ver, la presión que se ejerce sobre un alimento es función al área oclusal funcional que actúa en la trituración del mismo. Primero, área oclusal anatómica es lo que vemos, toda la parte oclusal del diente. Cúspide, rebordes, márgenes, todo. Pero área oclusal funcional o masticatoria es el cual área donde entra en contacto. Depende del diente, que sea, por ejemplo, con su antagonista y su inmediato anterior o su antagonista e inmediato posterior. Que la fuerza es kilogramo fuerza según la amplitud, dirección y sentido. La presión es la magnitud. Entonces podríamos decir que la presión es igual a fuerza masticatoria sobre área oclusal funcional. La movilidad dentaria se divide en movilidad fisiológica primaria, movilidad fisiológica secundaria. Movilidad fisiológica dentaria, hay un ligero movimiento. Nuestro diente no está rígido. ¿Por qué? Porque está insertado en el periodonto, en la membrana periodontal. Y en una movilidad fisiológica secundaria por la elasticidad del hueso alveolar. ¿Cuáles son los factores? Factor mecánico y factor biológico. El factor mecánico, porque hay fuerzas en el diente, claro, tanto linguales, tanto vestibulares, y hay otras fuerzas que podríamos hablar de erupción dentaria pasiva, componente anterior de fuerzas de máxima interacción, no, fuerzas de puntos, creo, que podríamos hacer otro tema de estas fuerzas. No me acuerdo muy bien. Factor biológico, a ver. Hay fuerzas que se ejercen en el periodonto. Tanto en el hueso alveolar. Ahora, hay fuerzas que nuestro cuerpo se pueden adaptar. O sea, primero ejercen tanto daño que ya nuestro cuerpo ya se recuperó. Podríamos hacer una dimensión, pero hay tanta fuerza que nuestro cuerpo ya no se recuperó. Esto ya viene a ser un factor de fisiopatología, ¿no? Resistencia del ligamento periodontal.
El ligamento periodontal no es elástico, conformado por fibras colágenas. El ligamento periodontal está en tensión, por eso he puesto una carpa. La carpa sería el diente y los cordoncitos serían la tensión del ligamento periodontal. La relación entre área periodontal y área oclusal. Si ustedes pueden ver en ese cuadro, área periodontal es más que el área oclusal anatómica. Y hemos dicho que el área oclusal funcional es menos que el área oclusal anatómica. Por lo tanto, el área oclusal funcional es mucho menos que el área periodontal, podríamos decir la doceava parte. Bien. Mecanismos neuromusculares, hemos dicho las fuerzas. Cuando ya nuestro periodonto ya no resiste esas fuerzas, va a haber una inhibición de los músculos elevadores de la mandíbula y excitación de los depresores de la mandíbula. Fuerzas masticatorias. Borelli hizo unas fuerzas, ¿no? Creo que sobre pesas, si no me equivoco, en los dientes inferiores, molares, creo, y se produjo 250 kilogramos fuerzas. Claro que las fuerzas no se transmiten en los dientes, claro. Están también los factores en un cierre, los músculos, ¿no? Los músculos también son transmisores de fuerzas. Ya ponemos la fuerza masticatoria máxima teórica o anatómica. Es la contracción máxima de los músculos elevadores de la mandíbula. Ahora, si trazamos una línea transversal, cada centímetro cúbico de la parte de un músculo es igual a 5 a 12 kilogramos fuerza. Y contando todas esas fuerzas, llegarían a 200 y a 400 kilogramos fuerza. Y la fuerza masticatoria máxima real o funcional es la contracción máxima voluntaria de los músculos elevadores de la mandíbula. Una máxima transpiración que llegaría a ser de 60 a 70 kilogramos fuerzas. Podríamos decir que la fuerza masticatoria máxima funcional es igual a la fuerza masticatoria máxima anatómica, menos la fuerza regulada por los mecanismos neuromusculares. La fuerza masticatoria máxima funcional. No podríamos decir que es igual de un niño a la de un adulto, o que la de una mujer a la de un hombre, o que una persona que come habas, pero esas habas así, no sé si se han comido, son duras, muy duras. Aquí una persona de la ciudad, en un restaurante fino, que están acostumbrados a comer cosas blandas, ¿no? Lo mismo. Eficiencia masticatoria. Se define en términos de número de golpes masticatorios requeridos para lograr un nivel de tipo pulverización de un determinado alimento. No es lo mismo una boca completa, con los dientes completos, con los dientes alineados, que siguen, los dientes están en su eje translongitudinal, que están dentro de las líneas parabólicas correspondientes. Entonces, esos dientes, a que un diente que le falta 3 molares, un canino, un incisivo, 3 incisivos, es lo mismo. Podrán cumplir la función, sí, de masticar, pero la eficiencia se reduce. No es lo mismo a una mordida abierta, a los dientes desalineados, a los que tienen prótesis,
No es lo mismo. No es lo mismo a una persona que come demasiado rápido o que está acostumbrado a comer demasiado lento. No es lo mismo que tenga una persona que tenga enfermedad periodontal o dientes móviles. ¿Mm? Una prótesis mal adaptada. La importancia de la masticación en la digestión. Si una boca es completamente sana, va, va a haber menos función en lo que es en el estómago, ¿no? Ya no va a haber tanto, tanto esfuerzo, porque si nosotros tenemos la eficiencia, ese trozo que nosotros comemos, si estamos deficientes en la masticación, ese trozo se va a ir al estómago. Y no es lo mismo que un trozo llegue al estómago a que un alimento pulverizado llegue al estómago. Muchas gracias.